Bien, continuamos entonces. Voy a grabar. Está grabando ya, está grabando. Esta ventanita nomás no sé cómo alejarla de acá. Siguen ingresando. Ya, entonces, ¿cómo se alejará esta aplicación compartida? Dice. Uh-huh. ¿Qué problema realmente? A ver, vamos a sacar acá. Algo he marcado que me ha sacado de la realidad. ¿Qué problema? Debe ser alguna de estas modalidades, ¿no? Acá, no sé qué es lo que ha pasado acá. Voy a dejar de grabar un momentito. Dar la grabación, dice. Ahora está grabando. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Si no, debo apretar bien el botón. Bueno, de todos modos, mejor que no haya grabado lo que estoy comentándoles. Pero hay que tomar en cuenta de que, miren, la ciudad del Alto es más una ciudad comercial que industrial. ¿Cuántas industrias hay en el Alto? Contaditas hay, pero a ver, pónganse a hacer una referencia con Santa Cruz, Cochabamba nomás. Fíjense la cantidad que hay. ¿Por qué no? La pregunta que nos habíamos hecho en ese momento es ¿por qué los inversionistas no quieren instalarse en el Alto? Dice porque tienen temor. Tienen temor de que el día de mañana los mismos trabajadores o sectores sociales vayan y tomen sus empresas. Entonces van y se asientan en Santa Cruz porque tienen mayor seguridad. Entonces tenemos que dar seguridad en el futuro a los empresarios para que puedan asentarse en el Alto. Hay mano de obra barata, hay mano de obra especializada, hay muchas personas que estamos preparando en la universidad. Entonces, hay que cambiar un poquito el chip, ¿no? Ese es visto desde ese punto de vista, hay necesidad de dar confianza y seguridad a las personas que quieran invertir. Finalmente, los dineros que las personas forman para hacer sociedades es un dinero que les ha costado desde sus abuelos, a sus papás, a ellos, poner en riesgo inclusive sus vidas y su seguridad para invertir. Imagínense una sociedad que invierta en un proyecto de factibilidad en la ciudad del Alto y que resulta que la junta vecinal no le gustó y le hacen cerrar a la fuerza, ¿cuántos millones va a perder? Entonces, por esa razón es de que muchos empresarios prefieren irse, ¿no?, a la ciudad de Santa Cruz y desde Santa Cruz mandar sus productos. Este es el momento de cambiar el chip. Ya no necesitamos ya movimientos sociales, necesitamos trabajo y necesitamos proyectos. Entonces, por esa razón que estamos hablando de estos temas,
Evidentemente para algunos debe ser un poco urticante tratar este tema, porque son nomás pues así de un chip todavía cambiado, de un chip que no quiere cambiar la idea. El Estado tiene que hacer todo para nosotros, nosotros no tenemos que invertir ni un centavo, todo tiene que ser el proyecto porque nosotros somos los que estamos viviendo acá, pero ¿y la iniciativa privada dónde está? Entonces yo necesito que ustedes tengan iniciativa para hacer proyectos, para que puedan hacer sus propios emprendimientos, para que puedan generar sus propias empresas de servicio. ¿Cómo no van a poder hacer si tienen el conocimiento de la tecnología? Hay un señor fulano de tal de la Ceja del Alto que no es ni técnico y se ha puesto a hacer un emprendimiento y hoy en día es dueño de una empresa donde hay varios ingenieros de diferente tipo que están trabajándoselo para él. Entonces, ¿cómo es posible que los ingenieros que tenemos mayor experiencia, tenemos conocimientos técnicos, no podamos ser emprendedores? Esta asignatura les va a orientar hacia el emprendedurismo para que ustedes puedan hacer este tipo de emprendimientos. O sea, tienen que despojarse inicialmente de esa mentalidad de que todo para nosotros no tenemos por qué aportar, que venga del Estado todo. No, no, no. Nosotros tenemos los que tenemos que proponer. Tenemos que ser emprendedores. Entonces, ese es el objetivo y voy a complementar con la conferencia que les había comentado. Ahora bien, ustedes pueden ver acá en un eje de coordenadas, en el eje de las abscisas, sí, ahí van a ver ustedes las fases de implementación y operación del proyecto. Se llama fase de implementación y montaje hasta el año 0. A partir del año 0 hacia adelante es la fase de operación y administración del proyecto. ¿Por qué estoy colocando esta figura? Porque esa figura la vamos a utilizar permanentemente durante el desarrollo del proyecto. En la fase de implementación y montaje, ahí no se considera todavía nada. ¿Dónde se genera el dinero? A partir en la fase de operación y administración del proyecto. Acá, lo que está marcado con rojo. Entonces, esto es lo que estamos indicando, estimados jóvenes, y ahora hemos concluido ya con este tema, ¿no? Este más acá, hay un hito más, dice. Un proyecto de implementación de una central hidroeléctrica puede tardar más de 2 años por la complejidad de las obras civiles. ¿Esto cuántos años creen ustedes que habrá tardado en construirse? Yo me imagino que por lo menos unos 5 o 6 años, ¿no? En desviar las aguas de un río, en hacer las obras y hacerlas gigantes, eso por lo menos unos 5 o 6 años, por lo menos en esto. Pero esto es más chiquitito, es una fábrica de helados, ¿no? Esto seguramente se puede hacer, se puede implementar en un año, tal vez un poco menos. Entonces, por eso que el horizonte de vida del proyecto, que es esto que estamos viendo acá, esto se llama horizonte de vida del proyecto, desde 0 hasta 10 años. ¿Pero para qué? Hasta acá, hasta 10 años nomás. Hasta aquí 10 años, eso está de más. Pero podría ir más allá inclusive, dependiendo del tipo de proyecto. Para nuestros proyectos vamos a tomar 10 años. La gente que está trabajando en el área de emprendimientos privados, ellos consideran 5 años. Dice que en 5 años tienen que recuperar. ¿Qué significa este horizonte de vida del proyecto? Significa que en estos 10 años de trabajo tenemos que recuperar el dinero que se ha invertido. ¿Cuánto hemos invertido? $1 millón. En los 10 años tenemos que haber logrado captar utilidades de tal manera que podamos recuperar la inversión. Es más, el valor actual neto es una comparación que se hace entre el dinero invertido en el año 0 y las utilidades netas recuperadas en función del beneficio al año 0. Esa comparación. Si esa comparación es positiva, entonces el proyecto tiene van positivo y va hacia adelante. Entonces, pero para hacer esta recuperación aquí se utiliza un factor, una tasa. El dinero tiene un valor en el tiempo, por lo tanto se utiliza una tasa y esa tasa es un porcentaje, es una tasa de interés. Si esa tasa de interés es menor que la tasa interna de retorno, entonces el proyecto también es factible. Estos son algunos de los elementos que vamos a ver un poquito más allá. Pero por eso me refería a esto del horizonte de vida del proyecto. Normalmente para este tipo de estudios en clases, vamos a utilizar un horizonte de vida del proyecto de 10 años.
Sí, con eso hemos concluido y ahora viene una fase de preguntas y de análisis y para poder cerrar las ideas, porque me imagino que deben estar cansados también. Son 3 horas y media que hemos puesto de clase para explicarles a detalle lo que las ideas, el contenido de la asignatura que quiero que ustedes comprendan. El primer tema, ¿sí? El primer tema que quiero poner de relieve, y no me voy a cansar hasta el último. El ingeniero es una persona que maneja este instrumento de la ciencia económica, porque al final es un instrumento de la ciencia económica, pero no por ser un instrumento de la ciencia económica es de exclusividad de la economía. Los ingenieros manejamos los proyectos con mayor solvencia que los mismos economistas. Y además nosotros le damos nuestra orientación de ingeniería y tenemos que tomar estos aspectos de la ciencia económica porque necesitamos manejar. ¿Y necesitamos manejar para qué? Para el emprendedurismo, para ser emprendedores en la vida profesional. Y además de que nos van a solicitar nuestros jefes, las instituciones donde trabajemos, hacer proyectos, porque para eso están los ingenieros. Todo lo que hacemos los ingenieros es está sobre la base de los proyectos. Entonces, eso que deben tener muy en cuenta todos los estudiantes de la asignatura. Necesariamente. Hay que manejar y es la última oportunidad que tienen ustedes, una de las pocas oportunidades que tienen en sumergirse en las aguas de los proyectos de factibilidad técnico-económica. ¿No quieren hacerlo? No lo hagan. Tal vez van a probar con 51, pero se van a ver sin posibilidades el día de mañana. Cuando trabajen, y ahí recién van a venir los pesares. Además, no está de más estudiar las cosas en profundidad en la vida. Muy bien. Vamos a recapitular muy rápidamente. Entonces, estas son las condiciones que tiene que tener un proyecto de inversión. Coherencia, viabilidad en cada uno de sus capítulos para demostrar la factibilidad. Si demuestran estos 3 elementos, entonces el proyecto se puede hacer, ¿sí? Este es un relato que les he comentado de lo que ha pasado con el proyecto del actual gerente del complejo metalúrgico de Carachipampa, que es uno de los proyectos más grandes que se tiene en el departamento de Potosí, aproximadamente 550 millones de dólares para la fundición de minerales de plomo y plata. Y además que no solamente se extrae plomo y plata, sino se extrae oro, estroncio, no sé qué otros minerales raros y de mucho valor, y parece que ya se puso en marcha, pero hubo un problema con el horno Kipset, se paralizó. Me imagino que ya ya debe estar en marcha Carachipampa, pero ahí está mi amigo el ingeniero Walter Quintanilla, y él él fue el que hizo este proyecto acá con el carbonato de calcio con rastros del 2% de cobre, y quería poner en marcha aquí encima de este cerro. Ahí se ve una puntita en unos cerros ahí encima, y ahí están los yacimientos de piedra caliza, que más o menos estas piedras calizas vienen también desde las carreras. Al frente, en las carreras, ahí está la fábrica, el puente de cemento, el puente que utiliza la piedra caliza. Hay yacimientos bastante grandes de piedra caliza. Actualmente esa fábrica está en manos de Samuel Doria Medina, es lo único que no lo ha vendido, creo. Y ahí está funcionando la planta de cemento, la han agrandado, ha crecido con el tiempo, a cuánto trabajo trabajadores dan pues función ahí en el puente. Por lo menos deben haber unas 100 familias que trabajan en la fábrica del puente. Y miren, es un proyecto que sigue funcionando. Yo me imagino que si las cosas hubiesen ido bien, aquí hubiese habido una misma cantidad de trabajadores en la planta, pero en fin, ha habido un poco de incoherencia con la labor agrícola. Además hay intereses creados también pues acá, ¿no? Es como en el caso del cuento de los sapos, ¿no? Sí, había un montón, dice, de turriles, estaban exportando sapos, ¿no? Y había un turril con sapos que no tenía tapa, y un señor le dice al otro, pero ¿cómo es posible? Dice, si usted no pone la tapa, se van a salir los sapos. Ah, no se preocupe, dice, los sapos no se van a salir.
¿Pero por qué? Pues dice, porque estos sapos son de Cochabamba, dice, ¿no? Porque el momento está que querían salir un sapo, lo agarran de la pata y lo vuelven a meter, dice, ¿no? Ella, para que sea igual que ellos nomás. Entonces, normalmente es la política del sapo, de que no dejan salir, no dejan progresar. Eso tenemos que cambiar un poquito en el chip, en las ideas. Hay que dejar progresar, porque los que van subiendo nos arrastran. O sea, mientras más arriba, mientras más ricos hayan, va a haber mayor riqueza nacional. Entonces, a ver, pongámonos a pensar de este concepto. Entonces, hay otra mentalidad. Tenemos que ser emprendedores en la vida. No nos podemos quedar así, ay, pobrecitos, y no podemos hacer nada. ¿Para qué habrá estudiado ingeniería? Era que estudie otra cosa. Con semejante cantidad de conocimientos que tenemos, ¿qué no podemos hacer? Y ustedes en el área que están estudiando una especialidad donde van a tener mucho campo en el futuro. Mucho campo en el futuro. Definitivamente, fíjense, Oppenheimer, que es un periodista de la CNN y que ha escrito un libro, las profesiones del futuro, dice concretamente, las profesiones del futuro son ingeniería de sistemas, el área de la biotecnología, ellos son los que van a tener campo. El resto de las ingenierías poco a poco van a ir así, más o menos, dice, pero van a ir pereciendo, dice, porque todo va a estar sistematizado. Uno que va a querer hacer un cálculo de algo ya va a estar con un programa, va a ser cuestión de meterle datos y automáticamente va a ser quién ha hecho un ingeniero de sistemas. Así va a ser el futuro. O sea, la tecnología de los sistemas en el futuro. Están estudiando, no se han equivocado en estudiar esta profesión, señoritas y jóvenes, pero hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho. Muy bien. ¿Cuál es el mayor problema? Es la identificación del mismo, del problema. Y cuando se define el problema, también se define dialécticamente el objetivo de investigación. Situación que vamos a estudiar en la siguiente clase precisamente, cómo saber. Para definir un problema tenemos que ver toda la situación problemática. Cada una de estas caras de este diamante corresponden a diferentes ópticas sobre una misma problemática. Pero nosotros tenemos que tomar unita nada más de ello. Definir el problema. Si logramos definir el problema, listo, ya está. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea del proyecto. Y luego con esa idea del proyecto, entonces ya podemos desarrollar el perfil del proyecto. Ese perfil del proyecto no existe, como les decía, en las etapas del proyecto, límites definidos, se permeabilizan. Conozco y he visto perfiles de proyectos que parecen proyectos de factibilidad, o sea, un proyecto de factibilidad recontra bien hecho, ¿no? O sea, algunos detallitos más hay que aumentar, ya está el proyecto TESA, pero tiene sus características y esto es de que es un primer análisis que se hace con fuentes secundarias, un primer análisis no con tanta profundidad. Lo que sí tiene, y esto es lo que tiene que analizar el señor, ¿no? Aquí en su mente, en su cerebro, acá en el cerebro, es de que tiene que funcionar, empiecen a hacer funcionar los engranajes, son personas ustedes sanas y empiecen a ver qué es lo que se podría hacer. Cambien de chip, ya no piensen que todo se los va a hacer el Estado. Ustedes tienen que cambiar a través de los proyectos, tienen que ver qué es lo que pueden hacer, prestar servicios, prestar atención. Fíjense cuántas cosas hay. Y miren, será que las personas hoy con los delivery, miren, hasta los futbolistas se han puesto a hacer el servicio de delivery, ¿no? Y dice que muchos se van a quedar ya vendiendo directamente pollo broster porque ganan más que futbolistas. ¿Qué les parece la idea? Interesante, ¿no? Pero eso es lo que han comentado los periodistas deportivos, que algunos futbolistas profesionales que han empezado a hacer delivery y hacer pollos broster en Santa Cruz han visto que es mejor negocio que ser jugadores de fútbol. ¿Qué les parece? Miren, buenos emprendimientos. Entonces hay que meterse a este tipo de trabajo. Luego, es importante ver si la tecnología, ver la energía y ver todos estos elementos para poder elaborar el perfil del proyecto. Pero no estamos introduciéndonos todavía en detalle. Para ello, sí, está el estudio de prefactibilidad. Utilizamos estudios de fuentes secundarias, evidentemente, pero ya hacemos con mayor detenimiento y para eso tenemos que tener el conocimiento de que vamos a estudiar en la asignatura. Aquí está el estudio de mercado. El estudio de mercado también ya se profundiza,
Ya no son simples bosquejos, sino que ya hay que hacer una profundización. ¿Y hasta dónde hacer la profundización? Todo depende de cuánto tenemos de financiamiento. Ese es el asunto, ¿no? Nadie va a hacer tampoco un trabajo así gratuito, ¿no? Me tienen que pagar también porque soy profesional, altamente capacitado y por lo tanto me tienen que pagar. Yo no puedo ser de chivis, ¿no? Sí, qué buen tipo, ha hecho muy bien, le agradecemos mucho, un discurso, un diploma, todo viene otro, implementa el proyecto y mis ideas, va a vivir el otro de mis ideas. Qué cosa más interesante. Tampoco no es así, ¿verdad? Entonces, sí, hay cierto tipo de restricciones que hay que considerar antes de ir para adelante. No, tampoco no es el asunto de la sobreexplotación. Aquí tenemos que analizar también la localización y el tamaño del proyecto. Todo esto lo vamos a ver con mucho detenimiento cuando hagamos ya el estudio detallado de lo que estamos queriendo hacer. Acá, la ingeniería del proyecto es vital. Hay que hacer, tenemos que determinar cómo se hace y qué es lo que se necesita para producir un bien o un servicio. Luego aquí tenemos el organigrama general. Yo no sé cómo así esto de acá, parece que tengo que borrar de alguna manera, anotar. Bueno, no sé cómo borrar, algún jovencito me ha puesto aquí esta mancha y va a ir hasta el final, lo lamento mucho, no estoy pudiendo. Los organigramas, ya les dije, los organigramas para la parte de la administración y operación del proyecto y otro por la fase de implementación y montaje. Todo debe terminar en el valor actual neto y tasa interna de retorno. Estos son los indicadores que nos determinan la factibilidad del proyecto. El estudio de factibilidad TESA es lo que queremos hacer, es lo que vamos a hacer en el estudio de factibilidad. Esto es lo que buscamos en realidad, ¿no? Y vamos a... necesitamos llegar hasta este nivel de especificación, ¿no? Esto es, por supuesto, hecho en algún paquete informático y eso no es la construcción, tal vez en AutoCAD o en algún otro proyecto, pero tenemos que llegar a este nivel ya en el estudio de factibilidad. Tenemos que determinar exactamente el tipo de flujo que va a ir, a qué velocidad, a qué temperatura. Tenemos que utilizar toda la formulación que se conoce en el campo de la ingeniería para determinar, o sea, cómo producir, pero ya con mayor profundidad porque estamos en el TESA. Tenemos que hacer los planos. Y luego pasamos a la fase de implementación y montaje. Aquí ya hay que montar. Aquí para montar eso hay las posibilidades que les dije por el lado privado, por el lado estatal o por el lado de contratación de una empresa que suministre este tipo de servicios, o definitivamente hay que hacer por administración directa y para ello hay que considerar un organigrama de implementación del proyecto. Luego viene la parte de administración del proyecto en el que tenemos, es un grupo de personas especializadas suficientes y necesarias para llevar adelante el emprendimiento, para poder operar. Tiene que estar en función de las necesidades del proyecto, ni más ni menos, porque el ítem de sueldos y salarios es un ítem, una variable muy especial dentro de un proyecto. Puede llevarnos al fracaso o al éxito, definitivamente. Y por eso que les reiteré muchas veces, yo no tengo mucha confianza en el sindicato, porque lo único que piden es sueldos, beneficios, etcétera, etcétera, y a consecuencia de la demasiada exigencia es de que los empresarios, puede ser el Estado o el empresario privado, muchas veces prefieren no hacer los emprendimientos, cerrar las fábricas, despedir y liquidar. Hay ejemplos, muchos como este que les estoy comentando. Otro de ellos, de este ejemplo, es lo que pasó con Singani San Pedro en Camargo. O sea, tantas las exigencias del sindicato, etcétera, que al final el señor Carlos Calvo, ya fallecido, decidió cerrar la empresa y punto final, irse a vivir feliz en Santa Cruz y dejar las viñas ahí que se murieran, punto. ¿Y qué ha pasado? 100 cargos que vivían del sueldito dejaron de existir y se fueron nomás así, ¿no? Se han tenido que ir por un lado, por el otro lado. ¿Y por qué? Por exigencias, ¿no? Inclusive le han iniciado un juicio más a don Carlos Calvo por las viñas y por las bodegas, etcétera, y ya no hay Singani San Pedro. Los trabajadores que exigían más se han quedado sin fuentes de trabajo, se ha cerrado, entrado en quiebra, y ahí está. Muy bien,
Entonces, ya es tiempo suficiente. Yo me voy a dar un tiempo para poder subir el día de mañana. Ahora estoy sumamente cansado. Miren, estoy casi 4 horas hablando acá con ustedes y me he cansado, la verdad. Esto es lo que quiero, este es un resumen. Todo esto que estamos viendo se los voy a pasar. Deben tener en cuenta este grafiquito que es importante. Les dije lo que es fase de implementación y lo que es fase de operación. A esta fase de operación llamamos horizonte de vida del proyecto y así lo vamos a llamar. ¿Qué es la horizonte de vida del proyecto? Lo que considera el proyectista para hacer la evaluación del proyecto. Para nuestros fines netamente académicos, 10 años. Miren, debe ser bien complejo, ¿no? He tenido conocimiento de un señor que hace que tiene una fábrica de quinoa en la ciudad del Alto, una planta beneficiadora de quinoa y que también hace maquinaria industrial para quinoa. Tengo entendido que ha tenido dificultades muy serias en los últimos meses, ¿no? A punto prácticamente de cerrar la planta. Es que tenemos que ver en esa dimensión de los propietarios. Tampoco no pueden perder su capital, pero tampoco no pueden regalar el dinero así simplemente a los trabajadores. O sea, los trabajadores trabajan y hay que darles el dinero necesario por retribución de sus servicios. Eso es evidente, así dice la ley. Pero tampoco, deben considerar que hay externalidades a los proyectos que muchas veces impiden, ¿no? Que no, la buena marcha. Miren, ¿cuántos empresarios, microempresarios en la ciudad del Alto han tenido dificultades con el asunto del doble aguinaldo? Ustedes conocen, ¿verdad? O sea, muchos. Inclusive han cerrado pequeñas fabriquitas. Entonces, cuando se hizo la ley del pago del doble aguinaldo, no se dieron cuenta que muchos de estos pequeños emprendimientos apenas sobreviven en el mundo de los negocios. Tienen poco capital, tienen un nicho de mercado muy pequeñito. Entonces no es fácil sobrevivir en el mundo de la operación de los proyectos también. Entonces hay muchos factores externos que hay que considerar. Por eso hay necesidad de apoyo por parte de la sociedad y en especial de la sociedad alteña a cubrir y beneficiar a la gente que tiene este tipo de emprendimientos. Ya no exigir más. Ya no, cuando se exige demasiado revienta el asunto y todo se quiebra, se quedan sin trabajo, etc. Hay que ser igual que los japoneses. El japonés cuando trabaja en una empresa, aunque no sea de él, le pone todo el empeño porque dice, la empresa sobrevive gracias a mí y yo sobrevivo gracias a la empresa. Así que este concepto tenemos que cambiar un poco el chip. No solamente en el Alto, en todas las ciudades del occidente de Bolivia es así. Hay que cambiar muy socializantes nos hemos vuelto, ¿no? Todo queremos gratis, todo queremos en bono, todo queremos. Entonces, cuando llega el momento de trabajar, no queremos, siempre ponemos una serie de tapujos. Bueno, en fin, hay que cambiar esto y lo importante también es que ustedes cambien en su chip. Y lo importante es de que aprendan esto, porque al final de esta asignatura ustedes van a tener un instrumento poderoso para poder cambiar su vida, cambiar la vida de su familia, cambiar la vida de la sociedad. Ahora, en cuanto a ustedes, ¿cuál va a ser la magnitud de la comprensión de lo que acabo de decir? Bueno, eso ya es una responsabilidad de cada espíritu también. Yo les estoy dando el camino. Ahora, ustedes quieren recorrerlo a medias o así, tomando atajos, háganlo. También eso no puedo exigirles, ustedes ya no son niños. Pero lo que sí les invito es a la siguiente reunión, el día lunes de la siguiente semana, donde vamos a ver cómo se planifica un proyecto utilizando la técnica SOP. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Porque ya se va a cortar cualquier momento. Estoy a su disposición. Aló, me están viendo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Nadie quiere preguntar, nadie opina, nadie dice nada. A ver, don Rodrigo Mamani, ¿qué dice? ¿Alguna pregunta? Sí, que tenía unas dudas Dígame. en tema, digamos, de todo lo que hemos hablado, de los proyectos. Ahora me implico, digamos, usted nos incentiva a hacer, más que todo, a crear nuestras propias empresas, a tener esa mentalidad.
Ujú. Pero siempre no podemos comenzar de una macroempresa, ¿no? Que sea grande. Siempre vamos a comenzar, digamos, en una microempresa, de ahí vamos a ir a una mediana y a una grande, dependiendo del crecimiento que tengamos. Ahora, en temas de realizar, digamos, un proyecto, a lo que nos va indicando, es necesario, digamos, formar un equipo para poder realizar un proyecto. ¿Y cuándo se debe aplicar, digamos, un equipo para hacer un proyecto? ¿Cuando tenga que ser macro o tenga que ser, digamos, como vamos a iniciar nosotros de un proyecto pequeño, necesitaríamos un equipo? Solo a veces sería, digamos, nosotros nomás, suficiente. Mire, dependiendo por eso del tipo de proyecto. Si es un proyecto especializado donde pueden ustedes hacer todo solos, bien. Pero normalmente se necesita un equipo, ¿no? Se necesita, por decir, tiene que ser la instalación eléctrica. Ahora, si ustedes tienen la capacidad de hacer el trabajo de un electricista o de un ingeniero eléctrico, háganlo. Todo depende por eso del tipo de proyecto. O sea, aquí no, los límites, las fronteras son permeables, como les había indicado. Son permeables. Ahora, cuando se hace un megaproyecto, por supuesto, tiene que entrar todo tipo de profesional. Un pequeño emprendimiento, hay que hacerlo, pues también uno, en la medida de las posibilidades, ¿no? Consultando y apoyándose también con algunas otras personas. Pero hacer solito así un proyecto en la realidad, muy difícil, ¿no? Siempre hay alguna cosita que hay que consultar, hay que contratar por lo menos a los técnicos. En eso tiene usted razón, mi amigo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona? En cualquier momento se va a cortar esto. Y una consulta en el tema, digamos, de hacer un proyecto. Como ingeniero siempre vamos apuntando a temas de industrialización, de automatización y todo eso. Sí, sí. Pero podríamos abarcar el área de la salud, digamos, con todo esto de la pandemia y todo eso que ha pasado. Veo que la deficiencia, digamos, en el tema de utilizar la tecnología o hospitales, digamos, que estén automatizados, no existen, ¿no? Cosas que el área de la salud, digamos, no abarca mucho el tema de automatización. No sé por qué, digamos, por el tema del temor, o es que no nos permiten ingresar o todo eso. No sé si se podría abarcar, digamos, un Sí, ingeniero al área de la salud. sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Biotecnología, automatización de servicios, ¿no? La medicina virtual que se ha puesto en práctica casi en todo el mundo, ¿no? Es decir, médicos que están sentados y que están recibiendo la consulta, en vez de que las personas vayan hasta un hospital y tengan que saber que tengo dolor en esto, etcétera. Son monitores que ponen, ¿no? En las personas o que tienen las personas y ponen el pulso, la temperatura, todos los signos vitales automáticamente van por vía virtual y los médicos hacen el diagnóstico y ahí mismo les recetan directamente, por supuesto que sí, mi amigo. Podría ser una empresa de servicios, algo así, por supuesto que sí. Ese es el efecto de este COVID, ¿no? El efecto positivo del COVID. Y además, otro tema que en lo que ustedes como ingenieros de sistemas van a ingresar y tienen un campo amplísimo es en el tema de la biotecnología, ¿no? Sería el manejo de los equipos de la tecnología médica. Hay muy pocos especialistas aquí en la ciudad de La Paz. Hay una sola universidad que forma biotecnólogos, ¿no? Que es Univalle, y es una mezcla entre medicina y ingeniería de electrónica. Y no hay más, ¿no? Y además ingeniería de sistemas. Y no hay más, no hay más. Pero pueden hacer, por supuesto que pueden hacer. Inclusive como tema de tesis, ¿no? Por lo que he visto, como soy consejero, escucho los temas que van hablando y lo que usted me acaba de decir es un tema de tesis muy interesante, créame, joven. Y por primera vez que lo escucho así, a no ser que alguien se adelante a usted, pero ahí está. Sí, por supuesto que sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, jóvenes? Señoritas en especial. Quiero decir con toda sinceridad que me preocupa muchísimo. 32 inscritos y 16 activos. Lo que quiere decir que los otros 32 se van a aparecer recién el siguiente mes. ¿Así? Y miren ya dos temas que lo que hemos visto hasta ahora es simplemente una fundamentación, ¿no? De lo que van a ser los proyectos.
necesitamos tener este cimiento bien puesto para